Antonio González Caballero en primer lugar fue pintor, pero se interesó en el mundo del teatro y también entonces amplió su panorama a ser no nada más un dramaturgo, escribió sus obras de teatro, sino que también fue un investigador, un docente y un creador de lo que sería un método de actuación. Lo interesante de este método de actuación basado en las técnicas propuestas de Antonio González Caballero es que en primer lugar es un método pensado por un mexicano para el temperamento del mexicano y también pensado para las formas de trabajo que tenemos en México en lo que se refiere a la actuación. Entonces él pensaba precisamente en que un actor mexicano de repente en la mañana tenía que ir a hacer una telenovela, lo cual requiere una técnica específica de actuación. En la tarde posiblemente fuera un llamado para filmar alguna película y en la noche haría una obra de teatro y así todos los días. Y entonces él empezó a trabajar precisamente sobre esta necesidad profesional que se tiene como actor en México. Él partió de lo que sería ciertos elementos dentro de la filosofía hindú y dentro de la filosofía griega. Fue trabajando, por ejemplo, con lo que son los elementos, cómo adquirir a partir de la energía básica de los elementos que rigen toda la naturaleza humana, a todos los seres humanos y a todos los seres vivientes, para poder trabajar la creación de personajes. ¿Sí? También empezó a hablar sobre lo que sería el manejo de las energías enfocadas en distintas zonas del cuerpo para generar emociones. A partir de esto, que sería su creación básica de personajes, fue revisando distintos autores a lo largo de de las distintas épocas, y pensó y eligió sobre aquellos autores que consideró que eran los más vanguardistas de su momento histórico, pero también que marcaron una ruptura en lo que serían las formas de actuación y necesidades de actuación previa para lo que vendría siendo la actuación posteriormente. Entonces el primero no hay pierde, es Chekhov, ¿sí? El mismo que tomó Stanislavski para su propuesta de actuación naturalista, y de hecho precisamente aunque en un principio no le llamó naturalismo sino que más bien se fue a hacer simbolismo, trabajó con obras de Chekhov, tomó a Enrique Ibsen, a Augusto Strindberg y a Luis Pirandello o Luigi Pirandello para hacer su propuesta de método. Este método le llevó prácticamente 35 años de exploración, ¿sí? Lo que llamaríamos la primera etapa de su trabajo. Estaba trabajando en una segunda etapa cuando nos abandonó en este plano físico y trascendió, pero dejó bastante avanzado sobre las propuestas de su trabajo en lo que sería la actuación para nosotros los mexicanos. Muchos de los métodos y técnicas que trabajamos en México son adaptaciones de las propuestas teóricas y estilísticas, estéticas de maestros que vivieron en el extranjero y que obviamente pensaron en el actor de su localidad en su momento histórico. Así Stanislavski, pues bueno, al querer trabajar, por ejemplo, con lo que era del naturalismo, lo hacía de tal manera que tuviéramos un ritmo mucho más pausado, mucho más lento, porque al final de cuentas, si estamos hablando del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la vida tenía otro ritmo, ¿sí? Si quisiéramos ahora actuar con esas propuestas stanislavskianas con el ritmo del siglo XXI, pues se nos harían extraordinariamente lentas, por ejemplo, ¿sí? Aunque eso no le quita su valor estético y su importancia dentro de la historia del teatro. Cuando trabajaba, por ejemplo, Grotowski, como polaco, encuentra propuestas que son interesantes para el entrenamiento del cuerpo del actor, y por ello genera su propuesta hacia el teatro pobre, pero no que porque fuera pobre en el sentido de que no hubiera recursos, sino más bien de que ponía en el centro de la creación estética actoral al actor como tal, a la persona, y por ende tenía que entrenar su cuerpo, su voz y su pensamiento y sus emociones para poder llenar el espacio, ¿sí?
A partir de esta idea también González Caballero retoma la primera propuesta grotowskiana de que el actor tiene que ser el centro de la creación artística, y a partir de eso también va a desarrollar todo su método y todo su trabajo. Por eso es interesante, es importante, por un lado, rescatar las propuestas de González Caballero, precisamente por ser un mexicano que está trabajando para mexicanos, pero también sus trabajos de 3 décadas, de más de 3 décadas, lo llevan a crear un método muy sólido que permite que el actor que se entrene en el método completo pueda abordar no nada más cualquier estilo de actuación, sino también cualquier medio que requiera actuación. Es decir, cuando nosotros aprendemos a trabajar a través del método González Caballero, podemos trabajar en estilos, el naturalismo, el realismo, el hipernaturalismo, el pelguiñol, las propuestas brechtianas, las propuestas grotowskianas y todos los que se les ocurra pensar. Pero también podemos trabajar en cine o en televisión o en teatro o en radio de acuerdo a las necesidades que tengamos profesionales. Es por eso que estamos rescatando estas propuestas que se generaron para darlas a conocer y entrenar a cada vez más actores para que vayan comprendiendo lo poderoso que puede llegar a ser el método de González Caballero para la labor profesional.